Entonces, solo para los que no pudieron venir ahorita, ¿verdad? Y van a ver el video, empecé algo tarde, ¿verdad? Y técnicamente lo que he dado son definiciones y clasificaciones de la fuerza, ¿verdad? Creo que está bien explicado en lo que es el desarrollo de la pizarra y lastimosamente pues ni modo, no pueden ver o no pudieron escuchar la explicación anterior. Entonces ahora vamos a continuar. Estábamos hablando últimamente de que la fuerza es un vector, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dos vectores y puedo describir algo que se llama fuerza neta, que va a ser la suma de todos los vectores que están actuando sobre el cuerpo. Y también que el vector o la fuerza puede tener un ángulo, ¿verdad? Entonces yo puedo descomponer las fuerzas en componentes X y componente Y, ¿verdad? Entonces, ahora, eso simplemente es para que recordemos, la fuerza es un vector, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es la primera ley de Newton. Déjenme ver la hora. Ya son los últimos 12 minutos voy a grabar. Solo la primera ley de Newton porque no, no creo que me dé tiempo para la segunda el día de hoy. Entonces, en este caso vamos a la primera ley de Newton, ¿verdad? Y esta también es conocida como la ley de la inercia, ¿verdad? Entonces, antes de dar el enunciado, ¿verdad? Antes de dar el enunciado, de escribir la fórmula, vamos a pensar qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que ustedes están o que tenemos una superficie extremadamente lisa. Entonces, entonces pensemos en, lo voy a dibujar siempre en este color, pensemos en que es hielo, que nosotros estamos en, no sé, en Finlandia, en Canadá, yo no sé, en un lugar a donde hay lagos congelados, ¿verdad? Entonces es hielo. ¿Por qué hielo? Porque hielo tiene un grado de fricción extremadamente bajo, ¿verdad? Entonces técnicamente lo que estoy diciéndoles es, imagínense que no existe fricción con el suelo, ¿verdad? Y que nosotros colocamos, únicamente colocamos, digamos que este es uno de esos discos para jugar hockey, ¿verdad? El puck de hockey. Un puck lo coloco sobre el hielo. Solo lo coloco. Ahora la pregunta es, ¿se va a mover ese disco de hockey? Sí, Si yo solo lo coloco, no le estoy dando ningún impulso, ¿se movería, creen ustedes? tal vez por el aire No, pueda que se mueva. o sea, en ese sentido usted tiene la razón, pero imaginemos que está aislado, pues, que solo lo pongo, que nada está, absolutamente nada, ni el aire, está interactuando con el disco. Lo único que tenemos es el disco y el piso. ¿Se mueve? La respuesta debería de ser no, ¿verdad? O sea, si solo colocamos el disco ahí y nadie, ni el aire, o sea, ningún factor externo está actuando con él, si el disco inicialmente tiene una velocidad igual a cero, no importa lo que suceda, no importa lo que, o sea, si nadie interactúa con el disco no se va a mover. Ahora, asumiendo de que no hay fricción, ¿verdad? Yo tengo el mismo disco y que la fricción es absolutamente cero, muchachos. Tengo exactamente el mismo disco, pero a este disco yo le doy un toque que le da una velocidad inicial. Asumamos que el agua es pues infinito técnicamente, ¿verdad? En longitud. Pregunta, ¿se va a detener el disco? Yo solo le doy el toque inicial y después no interactúa con nada. No hay fricción con el suelo, se detiene el disco
o permanece en movimiento? Creo que eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el espacio, ¿verdad? Es que ese usualmente es el ejemplo con el que, por decir así, ese es el ejemplo que tuve que haber dado, porque ese es el ejemplo donde ustedes sí, o sea, no piensan en la interacción con el aire. Pero como es un poco más abstracto pensar en el espacio, entonces por eso les digo que estamos en una, ¿cómo se llama? En una superficie perfectamente lisa donde no hay fricción. Pero igual en el espacio, pues no hay aire, ¿verdad? Entonces no hay interacción entre, por ejemplo, si yo lanzo un objeto en el espacio y ese objeto no choca con nada, entonces la pregunta es, ¿ese objeto va a cambiar su velocidad? La respuesta debería de Va a ser seguir hasta, no, hasta que, asumiendo de que no interactúa con ningún planeta, ¿verdad? O sea, que está en espacio vacío. Pues si no hay nadie, si no hay nada, no hay ninguna fuerza que interactúe con él, no va a cambiar su estado de movimiento, ¿verdad? Sino que debería de seguirse moviendo. No sé si me doy a entender. sí, Entonces, en este caso, ¿verdad? Es como que ustedes han jugado, bueno, no sé, la verdad, pero antes en el mall había de estas mesas de hockey, unas mesas de aire, ¿verdad? Eso hace que la fricción sea extremadamente baja. Entonces, si nosotros nos imaginamos que esa mesa de hockey es extremadamente larga, ¿verdad? Y yo tiro el disco, en teoría, ¿verdad? El disco no va a detenerse porque tenemos fricción técnicamente cero. No va a detenerse a menos de que ¿qué? De que alguien venga y choque al disco y le cambie la dirección, ¿verdad? Entonces cambia la velocidad. Entonces estos son ¿cómo se llama? Las dos premisas. Si un objeto originalmente está en reposo y nada interactúa con él, va a permanecer en reposo. Si un objeto se está moviendo con velocidad constante, y nadie interactúa con él, no hay nada, no hay forma de que este objeto cambie su velocidad porque nadie está interactuando con él. Y ese es el enunciado de la primera ley de Newton, que técnicamente dice un objeto permanece en reposo o en movimiento a velocidad constante. Y recordemos, velocidad quiere decir magnitud y dirección. Velocidad constante si la fuerza neta, ojo, fuerza neta, ¿verdad? Sobre él es igual a cero. Entonces técnicamente lo que me está diciendo es, si la fuerza, si la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo es, si la suma o la fuerza neta, que es lo mismo que yo diga la suma, esto quiere decir suma, de todas las fuerzas que están interactuando sobre el objeto, es igual a cero, entonces el objeto va a permanecer en reposo o va a permanecer en un movimiento con velocidad constante. Es lo mismo que yo les diga, pongo este POC acá, no hay nada interactuando con él. Es lo mismo que eso a que yo les diga, ok, una persona lo empuja aquí con una fuerza F, pero una persona lo empuja hacia aquí con una fuerza F. Pregunta, ¿se mueve el disco? No, ¿verdad? Porque la fuerza neta va a ser F, pero este va en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces la fuerza neta en este caso sería F menos F igual a cero, lo que significa que este disco no se movería. Y este disco que va a velocidad constante, igual, si alguien intenta empujarlo para acá y otra persona intenta empujarlo para acá, el disco va a seguirse con la misma fuerza, ¿verdad? Como la fuerza neta es igual a cero,
entonces el disco va a seguir moviéndose con una, bueno, en este caso con una velocidad constante, ¿verdad? A esto se le conoce también como la ley de la inercia. Y vamos a ver el día de hoy, 3 minutos me quedan, ¿verdad? Entonces no voy a mencionar lo que es inercia todavía, porque no tendría sentido, ni que es un marco de referencia inercial, sino que con eso vamos a empezar la clase del día de mañana. Entonces, esta es la primera ley de Newton. En cuestión de ejercicios, la verdad que no tiene mucho sentido porque nosotros los ejercicios los resolvemos con la segunda ley, ya sea que el objeto esté en reposo, o sea, que la fuerza neta sea igual a cero o no. Al final partimos nosotros de la segunda ley. Y bueno, de nuevo, esta es una ecuación vectorial, ¿verdad? Entonces, esta lo que significa es, si estamos en dos dimensiones, que la sumatoria de fuerzas en X, o sea, solo las componentes en X, tendría que ser igual a cero, y la sumatoria de fuerzas en Y también tendría que ser igual a cero, ¿verdad? Fíjense bien que como aquí ya lo puse en formato de componente, ya no le estoy poniendo el símbolo de vector acá, ¿verdad? Porque esas ya son componentes, esas ya son magnitudes, ¿verdad? Y aquí sí son vectores como tal. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Lick, fíjese que la vez pasada en un grupo de Facebook de física Sí. había tenían un debate y le voy a hacer la misma pregunta a usted porque yo la verdad no leí los comentarios, pero quedé siempre en las nubes. ¿Qué pasa si un objeto inamovible choca con un objeto que nadie lo detiene? Mire, esa más que todo es una pregunta, o bueno, creo que esa frase es de la segunda película de Batman de la trilogía de Nolan. Entonces es más que todo para que se escuche cool que lo dicen así, ¿verdad? Ujú. Pero, o sea, es una situación técnicamente imposible, ¿verdad? Entonces lo que yo le digo, o sea, ¿cómo va a existir un objeto que nadie lo puede detener? O un objeto que no se puede mover, ¿verdad? Entonces simplemente la frase la gente lo pone así como para escucharse cool, ¿verdad? O sea, al final lo que sucedería si pensamos en un objeto que entre comillas, inamovible significaría un objeto que tiene una masa que es muy masivo. ¿Por qué digo eso? Mañana vamos a ver a qué nos referimos con eso. Si el objeto es muy masivo, significa que tiene un grado de inercia muy grande. ¿A qué me refiero con inercia? Que no lo he definido y lo voy a definir mañana. Que se resiste bastante a moverse. Y un Ujú. objeto, pues, que no se puede detener, no puede existir, ¿verdad? Porque cuando decimos eso, o sea, un objeto inamovible tendría que ser masa infinita, cosa que no existe, ¿verdad? Eh, y un objeto que no se puede detener tendría que ser masa cero técnicamente, porque tendríamos que decir que entonces no tiene inercia, no tiene resistencia a que se mueva, ¿verdad? Entonces, como le digo, Ujú. no tiene mucho sentido científico como tal, ¿verdad? Pero mi respuesta sería, pues si choca algo, o sea, se van a deformar definitivamente, ¿verdad? No, o sea, si queremos ponerlo de cierta forma, pero no sería una pregunta, como le digo, es más como para escucharse interesante, ¿verdad? No tiene mucha validez científica. Ujú. Esto es importante. Esta es cierta solo en marcos de referencia inerciales. Y eso también lo vamos a ver mañana. Esto va a ser todo por hoy, muchachos. No sé si hay alguna otra pregunta. Por cierto, el día de ayer tenía una reunión y el día de hoy también tengo una reunión ahorita a las 7. Entonces no se me olvidó subirles el video de ayer. Y si no sé si en Telegram alguien a las 8:15 me puede escribir de que les recuerde subir este video, ¿verdad? Que este video casi no va a servir de mucho, ¿verdad? Porque me di cuenta muy tarde que no estaba grabando. Y, y la tarea de la segunda, bueno, tal vez me acuerdo yo de un solo, la tarea de la segunda unidad, solo son 6 ejercicios, muchachos. Entonces esa también la subiría. Por cierto,
Creo que no, para mañana, ¿verdad? Está la tarea. Pero si ustedes en cualquier momento están intentando subir la tarea, como les digo, y no, o no sirve el campo, ¿verdad? Se traba mucho, tómenle capturas y por favor envíenmelo, ¿verdad? Porque eso les va a servir a ustedes como evidencia, ¿verdad? Eso va a ser todo por hoy entonces, muchachos. No sé si hay alguna otra consulta.